Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 194. Los que estaban igualmente desconcertados no solo eran Fan Den, sino también la prima Xue Yuning y Wan Li. Todos se sorprendieron un poco cuando escucharon las palabras de Ma Weiwo. De hecho, incluso si Ma Weiwo no dijo que invitaría a Fan Den a cenar, todavía estaban pensando que se tomarían el tiempo para invitar a Ma Weiwo a una comida cuando tuvieran tiempo en los próximos días. Después de todo, ahora es un pequeño gerente, y luego trabaja duro, ese es el gerente del hotel, entonces, también se considera la sociedad Chujian en la clase media alta. Cuantas más personas como Fan Den y otros, antes puedan mezclarse con estas personas, más beneficios obtendrán en el futuro. Pero el movimiento de Ma Weiwo los dejó un poco agotados. Esto no es muy bueno, ¿verdad? Fan Den se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa ingenua. Debería ser yo quien te trate. Ma Weiwo miró a Jian Gao de manera poco natural y apresuradamente sonrió y dijo. ¿Qué hay de malo en eso? No discutas conmigo, te invitaré, sin mencionar que te invito a comer, incluso si juegas en Chujian. Por unos días, ¿y si te trato todo el tiempo? ¿Qué te importa este punto? Después de que Ma Weiwo terminó de hablar, volvió a mirar apresuradamente a Jian Gao. Obviamente, le estaba diciendo esto a Jian Gao. Ma Weiwo sintió que si actuaba como si pudiera llevarse bien con Fan Den frente a Jian Gao, obviamente profundizaría la impresión de Jian Gao sobre él. Ay ya, Weiwo, solo por tus palabras. No te preocupes, definitivamente comeré esta comida. Fan Den todavía no se había dado cuenta del juego sucio y se apresuró a aceptar en un suspiro. Aunque no sabía por qué, sin ninguna razón, Ma Weiwo quería invitarse a cenar, todavía sentía una fuerte sensación de superioridad debido a este asunto. Se aseguró en su corazón que tal vez la otra parte estaba mirando algunas de sus cualidades o su potencial. Incluso pensando en esto, el propio Van Dorn se sintió un poco mareado. Ahora que se ha hecho esto, el corazón de Ma Weiwo está en el lugar correcto. Su verdadero propósito era usar a Fan Den como trampolín para ponerse en contacto con Jian Bao, pero Ma Weiwo sabía muy bien qué tipo de persona era Jian Bao. Recordó que incluso su jefe, el Sr. Kiao, tenía que ser respetuoso al enfrentarse a Jian Bao. Si quisiera entrar directamente en una relación con Jian Gao a toda prisa, estaría buscando problemas y probablemente ni siquiera se molestaría en hablar con él. Por lo tanto, este asunto debe considerarse a largo plazo, pero afortunadamente Ma Weiwo no tiene prisa. De todos modos, en su opinión, con Fan Den como trampolín, ya es muy superior a los demás. Mientras se diera algo de tiempo, confiaba en que algún día podría caminar frente a Jian Gao. Si realmente llegara ese momento, supongo que su jefe, el maestro Kiao-san, también tendría que estar impresionado consigo mismo. En el pasado, Ma Weiwo sintió que ya sería algo maravilloso si pudiera ser gerente de restaurante del hotel Oue algún día. Pero a partir de este momento, ya tenía un objetivo más ambicioso, podría correr en una mejor dirección e ir más allá. Después de todo, ese refuerzo Jian Gao estaba justo a su lado. Bueno, entonces está arreglado. Ma Weiwo sonrió con satisfacción y finalmente asintió levemente en dirección a Jian Bao, indicando que se estaba retirando, antes de girarse para irse. Jian Gao no tenía mucha expresión en todo el tiempo, después de todo, en su opinión, era correcto que Ma Weiwo se tratara a sí mismo con respeto y justificación. La razón es que, por lo general, cuando Jian Gao venía al Hotel Grand Hyatt, siempre que cualquiera que supiera su estado, lo trataría con respeto. Por el contrario, la actitud de Ma Weiwo en este momento ya se consideraba muy pobre. Pero a Jian Gao no le importaba eso, por lo que tampoco le importaba. A los ojos de Jian Bao, Ma Weiwo era, en el mejor de los casos, una persona común, y no importa cómo se haya comportado en este momento, no entró en la vista de Jian Gao en absoluto. Ma Weiwo se fue, pero los tres miembros de la familia del primo Xue Yuning no se calmaron durante mucho tiempo. Mira eso, mira eso. Wan Li simplemente se llenó de alegría y exclamó. Te dije que nuestra familia, Fan Den,
Tenía algo que ofrecer. Mira, su compañero de clase es el gerente del Colgando Oulite Hotel, incluso tomó la iniciativa de invitarlo a cenar. ¡Qué cara tan grande! Así es, creo que ese Maui Guo, probablemente solo quiera pasar el rato con tu esposo. El primo Shui Yuning dijo con alegría. Pero si puedes llevar a un hermano tan pequeño, es algo bueno. Si un día este tipo se convierte en el gerente general de todo el Hotel Oulite, entonces nuestra familia estará en una gran posición. Aparentemente atrapada en algún tipo de fantasía, todo el cuerpo de la prima Shui Yuning se estaba poniendo un poco drogada. Luego giró la cabeza para mirar a Jiang Gao y no pudo evitar reírse. Algunas personas, justo ahora todavía estaban rígidas como un pato. ¿Qué tal eso, viendo cómo la gente trata a mi esposo? Aburrido. Jiang Gao ni siquiera levantó la cabeza para mirar al primo Shui Yuning ni a los demás, porque sintió que estas personas estaban un poco terriblemente aburridas. ¿Qué te pasaba con la gente que te invitaba a comer? Jiang Gao pensó para sí mismo que si le pedía a Kiao San que se deleitara con una gran comida en el gran día durante todo el día, probablemente se alegraría mucho. En ese momento, la puerta de la habitación privada fue golpeada nuevamente, luego entró una mesera, seguida de unos meseros que llevaban platos. La camarera miró a Jiang Gao y no pudo evitar sentirse un poco aprensiva, luego miró a la madre de Shui Yuning y sonrió. Hola, sirviendo tu comida. Capítulo 195. Tan pronto como escuchó que se sirvió la comida, la persona más emocionada no fue otra que Wang Li. Originalmente, había sentido que ya era un gran lujo para ella poder tener una comida normal en el Hotel Oulite. Pero cuando escuchó que Jiang Gao iba a pedir el menú fijo de 2 millones, todo su cuerpo iba a estallar de alegría. Un menú de 1,2 millones de dólares, eso era algo que incluso los emperadores del pasado no podían permitirse. Ya había pensado en cómo luciría cuando la comida estuviera lista. En primer lugar, enviaría una foto de la comida a su grupo familiar para que la presumiera, de modo que aquellos parientes que generalmente la despreciaban o no se llevaban bien con ella pudieran ver que ella también era alguien que podía permitirse comer tanto. Una gran comida. Supongo que para ese momento, no estoy seguro de cuán estupefactos estarán mis parientes. También enviaré una mirada a mis hermanas que están en desacuerdo entre sí. Los ingresos económicos de Wang Li son mucho peores que los de sus hermanas porque su marido ha muerto. Como resultado, esas personas generalmente no se preocupan por sus sentimientos en absoluto, y cuando tienen cosméticos costosos o bolsos de diseño o joyas costosas, tienen que lucirlo frente a sí mismos. Wang Li solía odiar tanto este tipo de cosas que le picaban los dientes. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Después de todo, la diferencia entre ella y los demás era demasiado grande. Pero hoy fue diferente. Wang Li estaba tan feliz que pensó con certeza que podría recuperar el juego hoy. Ella pensó que definitivamente podría volver al juego hoy, y con este paquete de 2 millones, probablemente podría presumir de ello por el resto de su vida. Incluso si llevaran las mejores bolsas en sus manos, usaran los mejores cosméticos en sus caras o usaran las joyas más hermosas y caras, no serían tan dignas como ella esta vez. Cuanto más pensaba Wang Li en ello, más se emocionaba e incluso sacaba su teléfono móvil, lista para tomar fotos. Cuanto más pensaba Wang Li en ello, más se emocionaba e incluso sacaba su teléfono móvil, lista para tomar fotografías. Después de todo, esto es el equivalente a una casa en el centro de Chujian, una comida para comer, que sin duda será muy inusual. Lo primero que debe hacer es tener una buena idea de lo que está obteniendo. Lo primero que debe hacer es pagar la factura, y eso es asunto suyo. En cuanto a lo que le pasará a Jiang Gao al final, ¿qué diablos? A su propia prima, Shui Yuning, ni siquiera le importa si vive o muere, y mucho menos una forastera. Y en este momento, Jiang Gao también tenía una pequeña emoción en su corazón. Después de todo, esta era la comida más suntuosa que había comido en su vida, así que, ¿cómo podría no estar emocionado? Aunque el precio de $1.200.000 sí resultó un poco caro.
Pero Jiang Gao no se arrepintió, después de todo, era un regalo para Xue Yuning, y mientras a Xue Yuning le gustara, no importaba cuánto gastara. Además, tan pronto como los platos estuvieran listos, Jiang Gao quería ver cuánto pagaría Xue Yuning. Jiang Gao quería ver qué tipo de expresiones tendrían el primo de Xue Yuning y Wang Li y los demás. ¿No seguían mirándose a sí mismos? Entonces te mostraré lo que significa ser rico. Jiang Gao brillaba con anticipación mientras esperaba que se sirvieran los platos. Pero en este momento, la madre de Xue Yuning tenía una expresión algo fea en su rostro. Por supuesto, sabía muy bien que el propósito de Jiang Gao al ordenar ese menú fijo era golpear a las 3 personas frente a él en la cara. Era solo que este niño tonto no sabía que la comida preparada ya había sido devuelta por él mismo. La madre de Xue Yuning suspiró en su corazón cuando parecía poder prever cómo sería tratado Jiang Gao en un momento. Pero desde el punto de vista de la madre de Xue Yuning, no había nada de malo en esto. Era mejor que hacer que los 1,2 millones de dólares se fueran por el desagüe por nada. Los 6 no pudieron terminar una décima parte de los 56 platos aunque se los comieran hasta morir. Sería un desperdicio de tantos platos, todos tan caros. Por un lado, era una lástima tener tantos platos lujosos y, por otro lado, no era el $1.200.000 de Jiang Gao equivalente a haberlo gastado en balde. La madre de Xue Yuning sintió que Jiang Gao, una persona que aún era joven, todavía era bastante ingenuo en sus pensamientos, por lo que frente a un asunto tan grande del bien y el mal, era necesario que ella lo ayudara, para que no fuera Jiang Gao. Lo lamentaría más tarde. Si estaba dispuesto a odiar, entonces podría odiarse a sí mismo. Pronto, varios camareros llevaron a la mesa bandejas de varios platos. Wang Li ya estaba tomando fotos, contando los platos mientras lo hacía, y constantemente enviaba fotos a su grupo de WeChat. Jaja, hermanas, echen un vistazo, ahora estoy en el Hotel Grand Hyatt, ¿saben qué me he llevado esto? Esta es una de las series de comidas preparadas más lujosas de todo el río Chu, un total de 56 platos, se necesitan 1.200.000 para comérselo, jaja Wang Li dijo mientras contaba la cantidad de platos en la mesa, y no pudo evitar mirar. Volvió la cabeza para mirar a la mesera y preguntó: ¿Oye? ¿Cómo es que solo hay 12 platos? ¿Cuándo se servirán los demás? Capítulo 196. De hecho, la prima Xue Yuning también se había dado cuenta hace un momento, ¿no dijeron que había 56 platos? Pero, ¿por qué se habían retirado los camareros después de haber servido solo 12 platos? Al principio, la prima Xue Yuning pensó que podría deberse a que este tipo de menú fijo de lujo tenía reglas para servir platos, por lo que probablemente se sirvió en lotes. Fue solo después de que los 12 platos se sirvieron durante unos minutos y no hubo señales de los platos posteriores que las dudas en su corazón se volvieron cada vez más pesadas. Y la prima Xue Yuning parecía haber descubierto un problema hace mucho tiempo, es decir, los 12 platos que surgieron, cómo se sentía de alguna manera familiar. La prima Xue Yuning también miró apresuradamente al camarero, algo disgustada, y dijo: Sí, dije, ¿puedes servir los platos más rápido? Hemos gastado 1,2 millones en una comida y estás arrastrando los pies así. ¿Quieres decir? Presentaré una queja si no me crees. El interrogatorio de las 2 personas inmediatamente hizo que la camarera se sonrojara, y rápidamente miró a la madre de Xue Yuning y dijo con cierta inquietud: No, lo siento, la comida ya está servida. Tan pronto como la camarera dijo esto, casi todas las pocas personas presentes se quedaron estupefactas. ¿Está todo servido? Wang Li fue la primera en abrir la boca con sorpresa, estuvo un poco nerviosa durante mucho tiempo antes de reaccionar y balbucear. ¿No dijiste 56 platos? ¿Cómo contar, o que tú mismo no sabes contar? Al final de su oración, Wang Li estaba casi a punto de saltar hacia arriba y hacia abajo. Tenía la sensación de ser objeto de burlas maliciosas y todo su cuerpo parecía estar a punto de estallar. No por nada más, pero justo ahora había enviado con orgullo la historia de que se comió el paquete de 1,2 millones al grupo chat de una de sus buenas hermanas.
No pasó mucho tiempo para que un montón de gente explotara, diciendo que estaban celosos y odiaban. Todavía había docenas de personas en el grupo esperando para publicar fotos de los próximos 40 platos, ¿y ahora me estás diciendo que los platos están terminados? ¿Por qué estás jugando conmigo? Wang Li originalmente quería presumir, pero ahora se estaba convirtiendo en el hazmerreír. Esta profunda discrepancia la estaba volviendo loca. Había esperado usar esta comida para levantar las cejas y borrar su vergüenza. Pero al final, no había logrado fingir, sino que se había burlado de sí misma y terminó haciendo el ridículo. En este momento, Wang Li estaba tan enojada que su cuerpo temblaba. Y la prima Shui Yuning y Fan Den también estaban estupefactas en este momento. Comer una comida de 1,2 millones fue obviamente un gran evento en sus vidas también. Naturalmente, también tenían que lucirse un poco en su círculo de amigos. Pero ahora que el toro había sido expulsado del agua y había sucedido esta cosa vergonzosa, naturalmente no había forma de que pudieran ponerle fin. Y originalmente todos estaban emocionados de ver lo que podían obtener por los 1,2 millones. Pero resultaron ser estas cosas. Especialmente la prima Shui Yuning, simplemente, cuanto más miraba los 12 platos frente a ella, más sentía que algunos de ellos le resultaban familiares. Después de pensarlo detenidamente, de repente se dio cuenta de que los platos que sentía que le eran familiares no eran los platos que ella y su marido habían pedido antes. Podría ser que los platos servidos frente a ella no fueran una comida de 1,2 millones en absoluto, sino los mismos platos que había pedido antes. Obviamente, la prima Shui Yuning no fue la primera en darse cuenta de estos problemas. Esto se debió a que mucho antes de que los platos se pusieran en la mesa uno por uno, Jiang Gao ya había notado el problema. Al principio, pensó que quizás los platos que había pedido y el menú fijo se superponían un poco. Pero cuando se sirvieron todos los platos, Jiang Bao se dio cuenta de que eran los mismos platos que había pedido antes. Sintiéndose avergonzado, Jiang Gao miró apresuradamente a la camarera y preguntó con un tono interrogativo. Espera un minuto, ¿sirves el plato equivocado? Este parece ser el plato que pedimos antes, ¿verdad? Pero no dije que lo haría. ¿Ser reemplazado por 1,2 millones de platos preparados? ¿Por qué me sirvieron estos platos de nuevo? Al escuchar el interrogatorio de Jian Bao, la cara de la camarera se puso blanca al instante, y fingió compostura cuando estaba a punto de abrir la boca para explicar algo cuando de repente fue interrumpida por una voz. Apellidado Jian, ¿qué pretende ser? El que le gritó a Jian Gao no era otro que el primo Shui Yuning. En este momento, sus ojos estaban prácticamente en llamas mientras miraba a Jian Bao, su ira reprimida durante mucho tiempo se derramó instantáneamente. Si no puedes pagarlo, solo di que no puedes pagarlo, nadie se reirá de ti, pero me estás engañando con estas cosas. ¿A quién tomas por tonto? La prima Shui Yuning había explotado por completo esta vez, ignorando por completo su imagen mientras explotaba. En su opinión, todo esto debe haber sido calculado por Jian Bao. Se estimó que había hecho un trato con la camarera desde el principio y no tenía intención de pedir una comida de 1,2 millones de dólares. Lo había dicho deliberadamente para que él y su madre denunciaran a sus familiares y amigos, para que todos le prestaran atención. Al final, fueron solo unos pocos platos, por lo que él o su madre, al final, no solo no lograron lucirse, sino que también se convirtieron en el hazmerreír de los ojos de muchas personas. No. 197. De apellido Jian, eres muy bueno, lo suficientemente duro. La prima Shui Yuning casi dijo estas palabras con los dientes apretados. Pero en este momento, sin importar lo que dijera, parecía que no había forma de deshacer su destino de convertirse en el hazmerreír. ¡Qué asco! Wang Li también estaba lleno de ira y señaló a Jian Bao. Si eres pobre, dices que eres pobre, si no puedes pagarlo, dices que no puedes pagarlo, ¿qué tipo de persona eres? Picaduras. Wang Li luego miró a la madre y la hija de Shui Yuning, con una montaña de odio, y dijo. Realmente odio a tu familia en mi vida, siempre por tu familia, has perdido toda mi cara y la cara de nuestra familia.
En este momento, las 3 personas del lado de Wang Li estaban llorando. Pero ¿quién puede culparlos? ¿Quién deja que te guste lucirse? Esto es lo que pasa. Simplemente no lo vieron de esa manera, todos echaron la culpa a los hombros de Jian Bao. Jian Bao no solo se sintió inocente, sino que también sintió mucha ira en su corazón por lo que la prima Xue Yuning y Wang Li habían dicho antes. Sin mencionar si lo hizo a propósito o no, no importa que, esta comida también fue invitada por él mismo, incluso si no ordenó ninguna comida de $1,2 millones, no sería tan humillante para ustedes. No estoy seguro de si es una buena idea invitarlos a cenar, pero ¿es una buena idea invitarlos a salir? Si no fuera por el hecho de que sois parientes de Xue Yuning, ni siquiera me molestaría en vosotros, y mucho menos en invitaros a comer aquí. Si fuera alguien más quien se atreviera a hablar con Jian Yao como lo hizo hace un momento, supongo que Jian Bao se habría puesto furioso hace mucho tiempo. Y las consecuencias de la ira de Jian Yao eran algo en lo que estas personas ni siquiera podían pensar. Pero Jian Yao también se preguntaba, ¿de qué demonios se trataba todo esto? Se apresuró a mirar a la mesera y le preguntó algo enojado. Dime, ¿qué está pasando? ¿No te dije que sirvas el menú fijo? ¿Quién te dijo que sirvas estos platos? Jian Yao temía que la camarera no diera una explicación honesta y no se olvidó de agregar un par de amenazas al final. Si no me das una explicación clara hoy, entonces ve y llama a Kiao-san por mí. ¿Llamando al maestro Kiao-san? Al escuchar estas palabras, la camarera se asustó y lloró sorprendentemente directamente. Por supuesto, tenía claro lo que sucedería al final si traía a su jefe aquí. Se estimó que su despido sería el castigo más leve. ¿Qué tipo de persona era el maestro Kiao-san? La gente en este hotel Weyue era incomparablemente clara. No, 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 gritó instantáneamente la camarera con miedo. Pearly, le dijo a Jian Bao. No es de mi incumbencia, esto. La camarera bajó rápidamente la mirada sobre la madre de Xue Yuning, la camarera pensó para sí misma. ¿No acaba de decir que se estaba culpando del problema? ¿Por qué no se defiende ahora? Este es el momento, si ella no se destaca, entonces está realmente muerta. Si no se defendía, estaría muerta, sin mencionar a la persona que podía permitirse pedir una comida de 1, 2 millones, o la persona que podía permitirse ordenar la mesa que tenía a mano. La camarera estaba a punto de abrir la boca y señalar a la madre de Xue Yuning, pero descubrió que el anciano se había levantado solo. Ella dijo en un tono tranquilo, Jian Bao, yo soy la que acaba de devolver esa comida preparada, no culpo a esta chica, no la hagas pasar un mal rato, déjala salir. Cuando la madre de Xue Yuning dijo esto, las pocas personas presentes se sorprendieron una vez más. Tú, Jian Bao se sorprendió un poco y preguntó. ¿Por qué a tía? El rostro de Jian Bao estaba amargado, él era el que estaba pasando por el momento más difícil con esta situación ahora, después de todo, si realmente era idea de la madre de Xue Yuning, entonces tendría que comerse sus propias palabras hoy. No podía ir a contar las palabras del anciano, ¿verdad? Xue Yuning también se sorprendió un poco. Aunque no estaba del todo de acuerdo en su corazón en que Jian Ao iba a gastar 1, 2 millones en una comida, pero como la decisión de Jian Ao estaba decidida y era una cuestión de cara, oye, solo somos 6 y 56 platos, definitivamente no podemos comerlos, qué desperdicio. La madre de Xue Yuning dijo en tono serio. Además, son 1,2 millones. Ustedes, los jóvenes, no saben lo difícil que es ganar dinero, por lo que son un poco derrochadores, pero no puedo quedarme quieta y verlos desordenar. Hasta. La cara de la madre de Xue Yuning con un poco de culpa, finalmente le dijo a Jian Bao. Jian Bao, de todos modos, las cosas han llegado a esto, si no estás feliz en tu corazón, si tienes ira para desahogar, puedes desahogarla en tu tía, dices que me regaño, no importa, deja ir rápido a esa chica, de verdad no tiene nada que ver con ella, la gente también está agraviada. Después de que la madre de Xue Yuning dijo estas palabras, Jian Bao se congeló en seco por un tiempo. En realidad, estuvo un poco sin palabras por un tiempo. De hecho, ahora que las cosas habían llegado a este punto, ¿qué debería hacer?
definitivamente había perdido la cara hoy, pero realmente no podía ir a hablar sobre la madre de Xue Yuning debido a este asunto, ¿verdad? Jiang Gao suspiró y dijo impotente. Olvídalo tía, está bien, sé que tienes buenas intenciones. Jiang Gao lo pensó, dado que este ya era el caso, cometemos el error, incluso si no hizo la comida de $2 millones de todos modos, no le debía nada a la prima Xue Yuning y su familia. Pero justo cuando Jiang Gao quería explicarlo correctamente, el primo Xue Yuning se rindió repentinamente y señaló a la madre de Xue Yuning y dijo. Po, de apellido ¿no sigues el drama? ¿Realmente nos tomas por tontos? No. No es así. Capítulo 198. ¿De verdad nos tomas por tontos? ¿Crees que la sociedad no puede ver eso? Pensando que somos niños de 3 años, no es así. La prima Xue Yuning corrió hacia Jiang Gao y rugió un poco más. Eso no es todo, justo después de que ella terminó de gritar, Wang Li también gritó enojado después de ella. Así es, ¿son ustedes o no? ¿Cómo pueden hacer eso cuando invitan a la gente a cenar? ¿Lo saben por usted? He perdido mi último trozo de cara. Justo cuando Wang Li terminó su oración. De repente, su teléfono móvil volvió a sonar. Wang Li miró hacia abajo y vio que era una respuesta de otra persona del grupo de sus hermanas, y varias personas seguían preguntando por ella. Hermana Li, ¿por qué no sigue publicando fotos? Son solo 12 platos, todavía queremos ver cómo serán los 56 platos. Así es, la hermana Lee es realmente genial, tienes que mostrarnos hoy, cómo es realmente esta mesa de platos, en el futuro, tendremos algo de lo que presumir. ¿Por qué no hay movimiento? ¿Internet está desconectado? Oh, eso es una coincidencia, no es una desconexión deliberada, ¿verdad? Y, ¿quién sabe, qué tipo de comida vale 1.200.000? Creo que simplemente lo está desperdiciando. No conocemos a la hermana Lee, es una persona que generalmente tiene mucho dolor cuando gasta un poco más dinero, cree que puede ir al Hotel Grand Hyatt y comer una comida de $1,2 millones. El cuero cabelludo de Wang Li estaba a punto de estallar mientras observaba las respuestas y discusiones en el grupo de WeChat. Ella estaba completamente desconcertada y no sabía cómo iba a explicar esto ahora. Y ya podía prever que seguramente sería el hazmerreír. Wang Li estaba tan furiosa que solo pudo descargar su ira del lado de Jiang Bao, apuntándolo con el dedo y gritando de nuevo. Al final, gritó hasta que casi se derrumbó, y ahora incluso quería darle un cuchillo a Jiang Bao para aliviar su ira. Pero Jiang Yao también se sintió agraviado, después de todo, este asunto realmente no tiene nada que ver con él mismo también acaba de aprender la historia original, ¿verdad? Y solo porque la otra parte solo dijo unas pocas palabras, Jiang Yao estaba furioso. Miró a Wang Li y dijo rotundamente. Por favor, cuide sus palabras, ¿qué tiene que ver conmigo si le gusta presumir ante los demás? Para decirlo sin rodeos, si no me importara que fueran parientes de Yuning, ni siquiera me molestaría en hablar contigo, y todavía te mantendría aquí para cenar. Oh, deberías sentirte honrado. Jiang Gao siguió diciendo. No digas si te invité a ese banquete de $2 millones hoy o no, incluso si solo te invité a comer fideos hoy, todavía no tengo vergüenza en mi corazón, pero chicos, por favor reflexionen sobre ustedes mismos, desde el momento en que nos conocimos, cómo nos trataron. Jiang Gao miró a Xue Yuning y a la madre de Xue Yuning, ya había decidido que definitivamente hoy haría justicia a estas dos personas. Jiang Gao finalmente dijo. Hoy también pongo mis palabras aquí, si estás dispuesto a comer, por favor come, si no, vete de inmediato, ya te he dado cara hoy, si no lo quieres, por favor no lo hagas, párate, si de verdad me cabreas, te garantizo que no esperarás ningún buen resultado, soy una persona, haz siempre lo que te digo. Las palabras de Jiang Gao ya tenían un elemento de amenaza, y aunque Jiang Gao no mostró cuán enojado estaba cuando habló, el tipo de poder intimidante que brotó de su cuerpo simplemente sorprendió a Fan Den y al primo Xue Yuning y a los demás. Habían pensado que Jiang Gao era solo una persona común, pero por la manera en que Jiang Gao hace un momento, y por sus poderosas palabras, se sorprendieron al descubrir que este chico aparentemente blando en realidad estaba hablando sin piedad de una manera decente.
La sensación era como si el aura de los tres fuera completamente suprimida por Jian Gao solo. Después de que Jian Yao terminó de hablar, miró con frialdad a los tres frente a él, señaló en dirección a la puerta y dijo con frialdad: bueno, si no quieres comer, sé mi invitado. Con estas palabras, Jian Yao una vez más bajó la atmósfera en la habitación privada a un punto de congelación. La prima Xue Yuning, que todavía estaba en llamas, no sabía qué hacer a continuación. Originalmente había pensado que una persona como Jian Bao, frente a sí misma, tendría que ser como Xue Yuning y su madre, a su merced, incapaz de siquiera dejar escapar un pedo al final. Pero solo en este punto se dio cuenta de que había sido puramente ingenua. Jian Bao era un hombre que no solo no se dejaba manipular a voluntad, sino que tenía sus propias ideas. Quizás su tolerancia anterior de sí mismo no era cobarde en absoluto, sino que más bien se avergonzaba de prestarse atención a sí mismo. La prima Xue Yuning miró a Wang Li y luego a Fan Deng. Y también notó que en ese momento, ambos también se miraban a sí mismos al unísono, como si se estuvieran pidiendo una idea. La prima Xue Yuning dudó un poco por un momento. Después de todo, justo ahora Jian Hao había dicho ese tipo de cosas, así que si se quedaba más tiempo, sería realmente desvergonzado y desvergonzado. Pero si simplemente se fuera, no solo perdería la cara, sino que tampoco estaría dispuesta a hacerlo. Aunque hoy no pudo comer una comida de 1, 2 millones, los platos en esta mesa frente a ella eran muy raros y, de todos modos, nunca había comido una comida tan cara en su vida. Y si me lo pierdo hoy, tal vez no tenga la oportunidad en esta vida. Capítulo 199. Pero si se sentaba de nuevo, era obvio que su rostro estaba perdido en esto, y todavía estaba un poco reacia. La prima Xue Yuning miró a Wang Li, pensó en su corazón que la forma actual, su propia vieja madre saliendo a hacer frente era la más apropiada. Luego le lanzó una mirada a Wang Li. Wang Li lo entendió, pero negó levemente con la cabeza. Por supuesto que sabía exactamente lo que quería decir su hija. Ha aprovechado todas las cosas buenas y se está permitiendo hacer algo como inclinarse y ceder. ¿Qué piensas? Wang Li no había olvidado que su preciosa hija se había burlado de sí misma antes en el asiento. Wang Li pensó en esto y se volvió aún más decidida, sacudiendo la cabeza repetidamente. Ella ya lo había pensado de todos modos, definitivamente estaba avergonzada hoy, así que no podía importarle menos. No quiero comerlo, pero si dejo que mi hija vuelva a contar, no haré nada. Durante un tiempo, estuvieron paralizados. La prima Xue Yuning no estaba dispuesta a hacerlo, y luego miró a Fan Deng, con los ojos llenos de súplica. Esto era una cuestión de cara. Aunque Fan Deng generalmente obedecía a su esposa, era porque nunca se había enfrentado a un problema de cara. Pero ahora que se había vuelto blando con Jian Bao, a partir de ahora no podría levantar la cabeza frente a Jian Bao. ¿Cómo puede ser esto posible? Fan Deng giró la cara hacia un lado y no dijo una palabra. La prima Xue Yuning simplemente estaba avergonzada. Miró a Jian Gao y estaba perdida por una idea cuando de repente escuchó una voz que provenía de su corazón. Oh, bueno, sentémonos todos. La persona que habló no era otra que la madre de Xue Yuning. Por supuesto, podía ver que las tres personas frente a ella ya no podían salir del escenario, por lo que en este momento, naturalmente, tenía que pasar el escenario. Segunda cuñada, justo ahora Jian Gao estaba bromeando contigo, ¿verdad? El último paso lo dio la madre de Xue Yuning, lo que realmente sorprendió a las tres personas de enfrente. Después de todo, no le habían dado una buena cara desde el principio, y ciertamente se sorprendieron cuando de repente se defendieron a sí mismos en este momento. Cuando la madre de Xue Yuning terminó de hablar, miró a Jian Gao nuevamente, sabía que definitivamente iba a ofender a Jian Gao hoy. Después de todo, estaba defendiendo tanto a estos pocos parientes suyos, y ahora estas pocas personas no lo habían hecho. Ofendió ligeramente a Jian Gao con sus palabras o actitud. Esta vez, Jian Gao probablemente se sentiría muy incómodo. Pero a la madre de Xue Yuning no podría importarle menos. Jian Bao, justo ahora estabas jugando, ¿verdad, tía?
La madre de Shui Yuning miró a Jian Yao con cierta incertidumbre en su corazón. De hecho, la madre de Shui Yuning también entendió que sus palabras simplemente le pedían a Jian Yao que se ablandara. Siempre habían sido las tres personas de enfrente las que provocaban y lanzaban abusos, y Jian Yao siempre había sido una víctima intransigente. ¿Y ahora le estás pidiendo a Jian Yao que se someta primero a la suavidad? Jian Yao miró a la madre de Shui Yuning con una cara de incredulidad, simplemente con cierta incredulidad. Tía, ¿hablas en serio? Jian Yao preguntó en un tono helado. La madre de Shui Yuning se puso roja instantáneamente ante la pregunta y tuvo algo de miedo de decir algo. Podía ver que Jian Yao estaba realmente enojado. A pesar de que eras la madre de Shui Yuning y podías confiar en tu estado para hacer que Jian Yao se ablandara una y otra vez, pero que le pidieras a Jian Yao que se inclinara y se ablandara con los demás ahora, ¿no fue demasiado? La madre de Shui Yuning sabía muy bien que antes tendría algunos privilegios frente a Jian Bao, gracias a Shui Yuning. Pero lo siento, ahora esos privilegios de ella se habían agotado. Jian Bao sabía que al hacerlo, podría hacer infeliz a la otra parte, pero ya había aguantado lo suficiente. Jian Bao ya no miró a la madre de Shui Yuning y volvió la cabeza para mirar a los tres de la otra parte, con un tono indiferente. ¿Es para quedarse o comer? Por favor, da una oración dolorosa, si quieres irte, por favor, date prisa. Querer comer. Shui Yuning también miró a Jian Bao, miró a las tres personas del otro lado y dijo. Sí tía, por favor, ¿todavía estás comiendo? Shui Yuning terminó de hablar pato y miró a su madre. Esta vez, ella estaba categóricamente del lado de Jian Bao. Incluso Shui Yuning pudo ver que su propia madre había ido demasiado lejos esta vez. Las tres personas de enfrente son sus parientes, por lo tanto, ¿debería poder pisotear a Jian Gao solo? Además, cuando tratas a tus familiares de esa manera, ¿cómo te tratan al final? No solo golpeándote o regañándote, nunca tratándote como un ser humano. Por el contrario, Jian Gao siempre te ha tratado con respeto y ha pensado antes de todo. Lo que Shui Yuning nunca olvidará es que sin Jian Bao, su propia madre probablemente no estaría viva hoy. Cuando ni siquiera podía permitirse permanecer en el hospital, fue la presencia de Jian Gao lo que permitió que su madre continuara recibiendo tratamiento. Shui Yuning realmente no podía entender por qué su madre siempre hacía cosas que sus parientes odiarían. Ahora que incluso Shui Yuning se había puesto de pie para verse a sí misma riendo, la prima Shui Yuning estaba simplemente furiosa en su corazón, le picaban los dientes. Lo odiaba tanto que le dio a Shui Yuning una mirada feroz, diciendo. No olvides cómo vivías como un perro frente a mí al principio. Ahora el perro está luchando por el poder, y ha vuelto a ti. Vete marido, no comas más. Capítulo 200. La prima Shui Yuning parecía inusualmente resuelta esta vez. Ella no iba a comer completamente esta comida, su propia madre y su esposo ya no iban a defenderse, por lo que, naturalmente, era aún más imposible para ella ceder ante Jian Bao. Si realmente se inclinó hoy, entonces, ¿cómo podría continuar apretando tanto a la madre como a la hija de Shui Yuning en el futuro? Después de que terminó de hablar, la prima Shui Yuning se levantó para irse. Y cuando Wang Li y Fan Den vieron esto, primero se sorprendieron un poco, pero una vez que vieron que la prima Shui Yuning se había movido, lo siguieron, aunque estaban algo reacios a hacerlo. Esta acción de la otra parte jugó directamente en las manos de Jian Bao. A Jian Bao, naturalmente, no le importaba si la otra parte seguía esta comida o no, solo sentía que no se sentía cómodo con la otra parte aquí. Ahora, si realmente se fueran, estaría más cómodo. Originalmente, la intención de Jian Bao era invitar a la madre de Shui Yuning a comer, y todo aprovechó la oportunidad para hacerlo hoy. Y obviamente fue mejor sin estas tres personas opuestas. Jian Gao no reaccionó, y Shui Yuning tampoco movió su posición. Hacía mucho tiempo que había dejado de ser la Shui Yuning que había sido intimidada en el pasado, no quería vivir como lo hacía en el pasado, y hoy parecía ser el momento adecuado para romper con el pasado. Shui Yuning miró a Jian Bao, su mirada era firme, no solo ahora, Shui Yuning ya lo había pensado, también iba a estar del lado de Jian Bao en el futuro.
En este momento, la madre de Shui Yunin era la única que parecía tener prisa mientras observaba a las otras 3 personas que intentaban irse. Miró a Jiang Gao y luego a Shui Yunin con ojos llenos de urgencia, y al descubrir que ambos la ignoraban, se puso aún más ansiosa en su corazón. Parecía estar un poco indecisa al principio, pero después de ver que las 3 personas de enfrente ya estaban a punto de salir de la habitación privada, no pudo esperar más, y directamente empujó su silla y corrió directamente hacia ella. Segunda cuñada, no puedes irte. La madre de Shui Yunin, con los ojos llenos de súplica, caminó directa y rápidamente frente a los 3, deteniéndose en su camino. Ustedes chicos, siéntense rápidamente, Jiang Gao está realmente bromeando, ustedes regresen rápido, se lo ruego. La madre de Shui Yunin estaba llena de ojos suplicantes, solo que nadie la tomó en serio. Wang Li le dirigió una mirada feroz y pálida y dijo con frialdad. Vamos, creo que ustedes dos son realmente duros ahora, no se atreven a ponernos en sus ojos. No podemos permitirnos comer. Wang Li estaba tan enojada que amenazó. Te diré la verdad, si los 3 salimos de esta habitación hoy, nuestra disputa se resolverá y creo que no podrás regresar. Hogar en el futuro. Cuando escuchó las palabras de Wang Li, la madre de Shui Yunin inmediatamente sintió que su corazón se obstruía. Aunque ella y Shui Yunin estaban ahora en Chujian, todavía tenía en mente su ciudad natal y no podía olvidar a sus familiares y amigos. Sabía que si realmente ofendía a su cuñada hoy, tal vez no podría regresar a su ciudad natal, e incluso si lo hiciera, podría haber muchas personas pinchando su columna vertebral. El padre de Shui Yunin había estado fuera durante tantos años, ella nunca había sido ridiculizada, ahora si tuviera una mala reputación debido a esto, simplemente sería demasiado que perder. La madre de Shui Yunin estaba tan emocionada que estuvo a punto de romper a llorar, suplicando amargamente. Cuñada, te lo ruego, realmente no puedes irte, todos son niños. Por favor, no seas tan cruel. Ellos, se lo ruego, por favor. Bien, mi culo. Antes de que la madre de Shui Yunin pudiera terminar su oración, fue empujada violentamente por el primo de Shui Yunin, ella maldijo. ¿Qué son, chicos? ¿Pueden irse cuando quieran y quedarse cuando quieran que lo hagamos? ¿Están? Ella había estado conteniendo su ira, y ahora que la madre de Shui Yunin había llegado a su puerta, la prima de Shui Yunin ciertamente no podía dejarlo pasar. Wang Li, su madre y su hija fueron verbalmente abusivas, regañando directamente a la madre de Shui Yunin hasta llorar. La prima Shui Yunin no parecía estar satisfecha, maldiciendo y regañando. ¿Aún quieres retenernos? Tu hija y tu yerno nos están echando. ¿Cuánta vergüenza tenemos que mostrar para quedarnos aquí? No queremos vergüenza, la queremos, no somos el tipo de personas que no quieren su cara para comer. Después de decir eso, el primo de Shui Yunin estaba a punto de empujar a la madre de Shui Yunin para que se fuera. Solo en este momento, la madre de Shui Yunin se aferró a la manija de la puerta por su vida, sin permitirles irse. También miró a Jiang Gao mientras lloraba. Jiang Gao, tía, por favor, déjalos quedarse, la tía solo tiene tantos parientes, la tía realmente no quiere. Después de que la madre de Shui Yunin terminó de hablar, miró a Wang Li y dijo con gran tristeza. Cuñada, sé que todo es culpa mía, por favor no te vayas, te lo ruego, te lo ruego. ¿Estás de rodillas, de acuerdo? Mientras hablaba, la madre de Shui Yunin realmente se arrodilló hacia Wang Li y los demás, llorando aún más. Ella continuó llorando. Ustedes chicos solo consideren ponerme una cara delgada, les ruego chicos, si se van hoy, ni siquiera tendré la cara para ver a mi segundo hermano cuando vaya al suelo en el futuro. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.